Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar una panacota, pero una panacota de turrón. Para hacerla vamos a necesitar un brick de nata de soja, vamos a utilizar leche vegetal, la que prefiráis, azúcar moreno, agar-agar en polvo y turrón blando. Este turrón blando que voy a usar yo es uno que hago casero, ya tengo subido el vídeo, os dejaré por aquí el enlace para que veáis cómo se prepara, que es la cosa más sencilla del mundo y tiene un sabor a almendra súper intenso y es el que voy a usar para esta receta. Empezaremos por pincelar los moldes que vamos a utilizar con un poco de aceite para que luego lo podamos desmoldar fácilmente. Ponemos un poquitín, extendemos bien con un pincel y esto ya lo reservamos. Que cubra bien por todas las paredes porque luego al darle la vuelta se tiene que despegar con facilidad. Disolvemos el agar-agar en la leche, en frío, y ahora ya nos vamos al fuego. Ponemos en un cazo la nata. Ponemos también el azúcar y dejamos que empiece a hervir. Bueno, ahora cuando ya empieza a bullir, incorporamos el turrón. Bajamos el fuego para que no vaya muy rápido. Lo vamos deshaciendo un poquitín, tampoco hace falta que quede muy deshecho porque luego le vamos a poner la batidora. Pero bueno, para que se vaya ablandando y desintegrando un poco. Y ahora ya le incorporaremos la leche con el agar-agar. Lo dejamos hervir un minutín a fuego suave y ya lo retiramos del fuego. Vamos allá. Ahora un minutín y listo. Vale, ahora sí. Vamos a la batidora. Y batimos. Y ahora lo vertemos en los moldes. Esto huele de rico, que madre mía.
damos unos golpecitos para que se asiente bien todo. Y colocamos un poco con una cuchara para que se quede, esto va a ser la base para que se quede lisa, lo más lisa posible. Se está empezando a cuajar la superficie. Y nada, lo dejamos a temperatura ambiente para que pierda todo el calor. Y luego lo refrigeramos durante un ratito hasta que veamos que está ya sólido, lo suficientemente cuajado como para desmoldarlo. O hasta el momento en que lo vayamos a comer. Pues ha pasado como una hora, no ha pasado mucho tiempo, ya están cuajaditos, así que ahora simplemente nos queda desmoldarlos. Le vamos a pasar un cuchillo por los bordes para que se despegue mejor. Si tenéis un molde de silicona o de plástico que sea flexible, este paso no lo tenéis que hacer, pero como estos vasitos son de cerámica, pues así me aseguro de que se desmolden. Y ahora solo nos queda desmoldar. A ver. Damos unos golpecitos. Ahí está. Y ya lo tenemos. Y ya veis, queda súper cremoso, está riquísimo. Veganízate. Un postre perfecto para cualquier época del año, pero sobre todo para Navidades, ya que su principal ingrediente es el torrón. Como podéis ver, no hace falta complicarse mucho la vida ni estarse horas y horas cocinando para disfrutar de un postre de 10. Como ya os he comentado antes, el turrón que he utilizado para esta receta es un turrón que hago yo casero, el turrón blando de toda la vida, pero que lo hago yo casero. La receta ya la he publicado, ya con anterioridad, el año pasado o así, y bueno, os dejaré el enlace de la receta abajo en la descripción del vídeo, junto con todos los ingredientes de esta receta. Y los enlaces a todas mis redes sociales. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado la receta, dejadme un like, suscribiros si no lo habéis hecho, compartid con todo el mundo. No olvidéis darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!